El cerco de sombras, parte 1. El ascenso hacia la vereda de las ánimas no era un tránsito geográfico, sino una regresión. A medida que el Jeep Willys, una bestia metálica de mediados de siglo que tosía humo negro y olía a gasolina mal quemada, devoraba los kilómetros de trocha, Arturo sentía que la civilización se despellejaba capa por capa. Primero desapareció el asfalto, reemplazado por una grava suelta que sonaba como huesos triturados bajo los neumáticos. Luego, señal del celular murió sin ceremonia, dejando la pantalla en un negro inútil. Finalmente, desapareció la luz eléctrica y con ella, la lógica del siglo XXI. Lo que quedaba era la montaña, una masa oscura, húmeda y vertical, que se alzaba contra un cielo de plomo, cubierta por una vegetación que no parecía crecer, sino supurar de la tierra. Los guaduales se inclinaban sobre el camino formando arcos góticos de caña y espinas, túneles vegetales donde la luz del atardecer apenas penetraba, filtrada en tonos de verde enfermo y ocre. Elías, el conductor que había contratado en el pueblo, no había pronunciado palabra en la última hora. Sus manos, nudosas y manchadas de grasa, se aferraban al volante con una tensión que blanqueaba sus nudillos. Elías era un hombre de la zona, de esos que llevan el paisaje tallado en las arrugas de la cara, y su silencio no era de concentración, sino de respeto temeroso. Arturo lo notaba en la forma en que el conductor evitaba mirar por el espejo retrovisor, en la manera en que sus ojos barrían obsesivamente la linde del bosque, como si esperara que algo saltara de la espesura. El aire se enfriaba a cada metro de ascenso, un frío húmedo que se pegaba a la ropa y calaba hasta el tuétano, cargado de olores complejos, estiércol de vaca, pulpa de café fermentándose, tierra negra recién removida y, por debajo de todo eso, un olor dulzón, empalagoso, similar al de las flores que se dejan demasiado tiempo en un velorio. ¿Falta mucho?, preguntó Arturo, rompiendo el silencio solo para escuchar su propia voz, para asegurarse de que el sonido todavía funcionaba en ese vacío acústico. Elías no respondió de inmediato. Hizo un cambio de marcha brusco. El motor rugió en protesta al enfrentar una pendiente lodosa. Llegamos hasta el portón, patrón. De ahí para dentro, usted verá. El carro no entra a la finca La Esperanza después de las 5. ¿Por qué? ¿Está muy malo el camino privado? Elías escupió por la ventana. El camino está bueno. Lo malo es lo que camina por él. Arturo reprimió una risa cínica. Había vuelto a vender la finca de su abuelo, esa herencia maldita que solo le generaba impuestos y gastos, y lo último que necesitaba eran supersticiones campesinas inflando el precio de la mano de obra o asustando a posibles compradores. Era un hombre de ciudad, un arquitecto racionalista que creía en el concreto, el acero y los ángulos rectos. La oscuridad para él era simplemente ausencia de fotones, no un hábitat. Pero cuando el jeep finalmente se detuvo frente al portón de madera vieja, amarrado con una cadena oxidada, la racionalidad de Arturo sufrió su primera fisura. La casa se veía al fondo, a unos 200 metros, una estructura colonial de 2 plantas que parecía estar hundiéndose en el terreno, devorada por la maleza. Las ventanas eran ojos vacíos y negros. No había viento, pero las copas de los árboles se movían. Y el silencio era absoluto. No cantaban los grillos, no ladraban los perros lejanos, no había pájaros. Era un silencio denso, presurizado, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. «Bájese rápido, don Arturo», dijo Elías, dejando el motor encendido. No se bajó para ayudar con las maletas. Arturo descargó su equipaje en el barro. El sol ya se había ocultado tras los cerros occidentales y la luz remanente era de un violeta amoratado que distorsionaba las distancias. «¿No me va a ayudar a abrir?» Hasta aquí llega mi compromiso. Y un consejo, patrón, y tómelo como quiera.
Si oye música, no salga. Si oye que lo llaman, no conteste. Y por lo que más quiera, no se deje coger de la noche en el corredor. Antes de que Arturo pudiera responder con algún sarcasmo, Elías aceleró. El jeep dio la vuelta en una maniobra agresiva, patinando en el lodo, y se alejó a toda velocidad. Sus luces traseras rojas siendo tragadas por la niebla como dos brasas que caen al agua. Arturo se quedó solo. La soledad en la ciudad es estar rodeado de gente que no te conoce. La soledad en los Andes es sentir que algo te conoce demasiado bien, pero tú no puedes verlo. Abrió el candado con la llave fría que llevaba en el bolsillo. El rechinar de las bisagras oxidadas sonó como un grito en la quietud. Caminó hacia la casa, arrastrando la maleta con ruedas que se atascaban en la hierba alta. A cada paso, sentía la mirada. No era una paranoia difusa, era una sensación física de escrutinio, como si 1000 ojos estuvieran ocultos en el follaje del cafetal abandonado. Sentía un picor en la nuca, una presión en la base del cráneo. Llegó al corredor principal. Las baldosas de barro cocido estaban rotas y cubiertas de musgo. La puerta principal, de roble macizo, tenía marcas, rasguños profundos, verticales, situados a una altura imposible para un animal, a menos que fuera un oso, y allí no había osos. Entró. El interior olía a encierro, a polvo de décadas y a madera podrida. Encendió su linterna de alta potencia. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas estáticos. Arturo cerró la puerta y pasó el cerrojo. Luego, empujó un viejo aparador contra la entrada. No sabía por qué lo hizo. Fue un instinto reptiliano. Esa noche, cenó una lata de atún y unas galletas rancias que había traído, sentado en la cocina, con una vela como única compañía porque el generador estaba seco. El frío se intensificó y a las 11 de la noche comenzó. No fue un ruido fuerte, fue sutil, un clop-clop rítmico sobre las piedras del patio trasero. Arturo dejó de masticar. El sonido era inconfundible. Cascos, pero no sonaban como los de un caballo normal, que tienen un timbre hueco y percusivo. Estos sonaban pesados, húmedos, como si el animal pisara con piedras envueltas en trapos mojados. Arturo se levantó, tomando el cuchillo de monte que había sacado de su maleta. Se acercó a la ventana de la cocina que daba al patio. El vidrio estaba sucio, cubierto de mugre por fuera. Pegó el rostro al cristal. Afuera, la oscuridad era sólida, pero el sonido continuaba. El animal caminaba en círculos, vueltas lentas, pacientes, alrededor de la pila de agua, y entonces el silbido. Era un sonido que helaba la sangre porque no sonaba humano, pero tampoco animal. Era una melodía desafinada, una escala cromática rota que subía y bajaba sin lógica musical, un fiu, 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 que parecía venir de todas partes y de ninguna. Arturo sintió que el vello de sus brazos se erizaba dolorosamente. El silbido penetraba el vidrio, penetraba las paredes de tapia pisada, vibraba en sus dientes. No era un llamado, era una declaración de presencia. «Estoy aquí», decía el silbido, «y sé que tú estás ahí». Arturo retrocedió de la ventana tropezando con una silla. El ruido de la silla arrastrándose por el suelo resonó en la cocina. El silbido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Arturo contuvo la respiración hasta que los pulmones le ardieron. De repente, un golpe en la pared exterior. ¡Pum! La casa entera vibró. Había sido un golpe seco, brutal, como la patada de una bestia de 1000 kilos. Polvo cayó del techo. Arturo corrió hacia la sala, hacia el centro de la casa, alejándose de las paredes exteriores. Se sentó en el suelo, con el cuchillo en la mano, temblando. Pasó la noche así, en vigilia,
escuchando cómo algo enorme se rozaba contra las paredes de la casa, como un gato gigante marcando su territorio, escuchando el respirar rasposo de algo que olfateaba por debajo de las rendijas de las puertas. La mañana llegó con una luz gris y lechosa que no trajo calidez, solo visibilidad. Arturo salió de la casa con los ojos inyectados en sangre, movido por una furia nacida del miedo. Necesitaba encontrar una explicación lógica. Fue un toro cimarrón, se dijo, o un caballo escapado de alguna finca vecina. Caminó hacia el patio trasero. El barro estaba revuelto. Había huellas, pero no eran huellas normales. Eran profundas, hundidas casi 20 centímetros en la tierra compacta, lo que sugería un peso descomunal. Y las huellas no seguían un patrón de caminata cuadrúpeda natural. Estaban espaciadas de forma extraña, como si la bestia a veces caminara en 2 patas y a veces en 4. Siguió el rastro. Las huellas llevaban hacia las viejas caballerizas, una estructura de madera a punto de colapsar a unos 50 metros de la casa. El olor a azufre y a almizcle rancio se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Arturo empuñó el cuchillo. Entró en la caballeriza. La luz se filtraba por los agujeros del techo, creando columnas de polvo iluminado. Y allí, en el último cubículo, encontró a la mula. No era suya. No había ganado en la finca desde hacía 10 años. Era una mula negra, vieja, con la piel pegada a las costillas. Estaba atada al poste con una soga hecha de crin negra, trenzada con una complejidad que mareaba la vista. El animal estaba inmóvil, catatónico. Arturo se acercó despacio. La mula no reaccionó. Al llegar a su lado, Arturo vio el horror. La crin del animal y su cola habían sido trenzadas, pero no eran trenzas decorativas. Eran miles de nudos minúsculos, apretados con una fuerza inhumana, formando patrones geométricos, fractales de dolor. La piel alrededor de las trenzas estaba irritada, sangrando levemente. Arturo extendió la mano para tocar una de las trenzas. Estaban duras como el alambre, rígidas por una sustancia negra y pegajosa que las cubría. Al tocar el pelo del animal, Arturo sintió una descarga estática. La mula abrió los ojos de golpe. Eran blancos, completamente blancos, sin iris ni pupila, como huevos cocidos, y abrió la boca para rebuznar, pero no salió sonido animal. De la garganta de la bestia salió un sonido seco, como de hojas muertas siendo pisadas. Arturo retrocedió, asqueado. Intentó desatar la soga del poste para liberar al animal, pero el nudo no tenía principio ni fin. Era una banda de Moebius de pelo. Sacó su cuchillo para cortar la soga. «No lo cortes», susurró una voz. Arturo giró sobre sus talones, lanzando un tajo al aire con el cuchillo. No había nadie. La voz había sonado justo detrás de su oreja, húmeda, íntima, pero la caballeriza estaba vacía. Solo él y la mula ciega. Arturo miró hacia las vigas del techo. Nada. Miró hacia los rincones oscuros. Nada. Pero la sensación de presencia era abrumadora. El aire se volvió pesado, eléctrico. «¿Quién está ahí?», gritó Arturo. Su voz sonó patética. Nadie respondió, pero en el suelo, en el polvo acumulado de años, empezaron a aparecer marcas, como si alguien invisible estuviera caminando hacia él. Pequeñas depresiones en el polvo. Pif, pif, pif. Pasos que se acercaban. Arturo salió corriendo. El pánico anuló su racionalidad. Corrió hacia la casa, cerró la puerta, puso la tranca, empujó la mesa del comedor contra la entrada. Se encerró en el baño de la planta baja, el único lugar sin ventanas. Se miró en el espejo. Estaba pálido, sudando frío. Se lavó la cara con agua helada del grifo. Al levantar la vista hacia el espejo, vio algo que hizo que sus piernas fallaran. Detrás de él, reflejado en el espejo, en la esquina oscura del baño, había un sombrero
un sombrero negro, de ala ancha, inmensa, flotando en la penumbra. No había cuerpo debajo, solo el sombrero. Arturo se dio la vuelta gritando, pero la esquina estaba vacía. Volvió a mirar al espejo. El sombrero seguía ahí, en el reflejo, y ahora, debajo del ala, empezaban a brillar 2 puntos rojos, brasas diminutas y malignas, y una mano enguantada en negro, larga y de dedos finos, se posó sobre el hombro del reflejo de Arturo. Arturo sintió el tacto, no en su cuerpo físico, sino en su alma, un frío que lo atravesó como una lanza de hielo. El espejo se quebró, una grieta diagonal lo partió en 2, distorsionando su rostro. Arturo cayó al suelo, ovillándose en posición fetal, mientras el baño se llenaba de un olor a tabaco negro y aguardiente barato, y el sonido de una guitarra empezaba a sonar, muy suave, viniendo desde dentro de las tuberías, desde el desagüe de la ducha, una serenata lenta y fúnebre dedicada solo a él. Pasaron 3 días, o tal vez fueron 3 años. El tiempo en la finca, la esperanza se había vuelto viscoso, irrelevante. Arturo ya no intentaba huir. El primer intento, al amanecer del segundo día, había terminado en el límite del bosque de niebla, donde el camino simplemente desaparecía, tragado por una vegetación que parecía moverse y cerrarse frente a él, como una boca verde. Había vuelto a la casa derrotado, con la certeza de que el espacio geográfico se había curvado, aislándolo en una burbuja de realidad controlada por la entidad. El deterioro de Arturo era evidente. Había dejado de afeitarse, su ropa estaba manchada de moho y sudor seco. Apenas comía. El hambre había sido reemplazada por una náusea constante, un nudo en el estómago que se apretaba cada vez que el sol se ponía. Pero lo más perturbador era su comportamiento. Se había vuelto obsesivo con los nudos. Pasaba las horas muertas sentado en el corredor, con trozos de cuerda, con los cordones de sus zapatos, incluso con tiras de su propia ropa rasgada, haciendo trenzas. Sus dedos se movían con una destreza ajena, rápida, automática, creando patrones que él nunca había aprendido, imitando la geometría imposible que había visto en la crin de la mula. Era como si sus manos estuvieran siendo entrenadas, preparadas para una tarea mayor. La presencia del sombrerón ya no era un evento nocturno, se había convertido en una constante atmosférica. Aunque no lo veía directamente, la entidad siempre se mantenía en la periferia de la visión, en el rabillo del ojo, en las sombras profundas. Arturo sentía su peso. Sentía cómo la casa crujía bajo los pasos del gigante invisible. A veces encontraba regalos por la mañana. Un día encontró una colección de dientes humanos, viejos y amarillentos, ordenados en espiral sobre la mesa de la cocina. Otro día encontró pájaros muertos en el corredor, todos con el cuello roto y las alas trenzadas entre sí. Eran ofrendas, o advertencias, o muestras de afecto de un dueño hacia su mascota favorita. La cuarta noche fue la noche de la invasión. La lluvia caía torrencialmente, un aguacero bíblico que golpeaba el techo de tejas como una metralla líquida. Arturo estaba en la sala, iluminado por una lámpara de aceite que había encontrado. El generador había muerto definitivamente. De repente, la temperatura bajó drásticamente. El aliento de Arturo se volvió vapor blanco. La llama de la lámpara se puso azul y disminuyó hasta ser un punto minúsculo. El sonido de la lluvia cambió. Ya no era agua golpeando el suelo. Eran cascos, miles de cascos, un ejército de caballería rodeando la casa. La puerta principal empezó a vibrar. No la golpeaban, la empujaban. La madera gemía, los clavos chirriaban al salirse de su sitio. Arturo, armado con su inútil cuchillo, retrocedió hasta la escalera. «Vete», gritó, su voz quebrada por la histeria. «Déjame en paz. Toma la finca.
«Toma todo, pero déjame ir». Una risa respondió desde el otro lado de la puerta. Una risa grave, profunda, que hizo temblar el suelo. «No quiero la tierra», dijo la voz. Esta vez no fue un susurro, fue una voz tectónica, clara y terrible. «La tierra ya es mía. Yo quiero al jinete. Yo quiero la montura». La madera de la puerta estalló hacia adentro. Astillas volaron como proyectiles. La oscuridad del exterior entró en la sala como una marea negra. Y en medio de la tormenta, en el umbral, se recortó la figura. Era inmenso. Tenía que agacharse para pasar por el marco de la puerta. Iba vestido de negro absoluto. Botas de cuero altas hasta el muslo. Pantalones de paño oscuro. Una ruana negra que parecía hecha de sombras tejidas. Y, sobre todo, el sombrero. Un sombrero de ala ancha, monumental, que ocultaba todo su rostro en una negrura insondable. Solo se veía, a la altura de donde debería estar la boca, el brillo húmedo de unos dientes caninos demasiado largos. En sus manos enguantadas sostenía una guitarra de madera negra y 4 perros enormes, mastines infernales con ojos de fuego, entraron con él, babeando una espuma oscura que quemaba la alfombra. Arturo intentó subir las escaleras, pero sus piernas no respondieron. Se quedó paralizado, clavado al suelo por el miedo primal. El sombrerón avanzó. Sus espuelas de plata tintinearon. Clin, clin, clin. Un sonido dulce, hipnótico. Se detuvo al pie de la escalera mirando a Arturo hacia arriba. «Tienes buen pelo», dijo la entidad. Levantó una mano y señaló la cabeza de Arturo. Arturo sintió un dolor agudo en el cuero cabelludo. Llevó sus manos a su cabeza. Su cabello estaba creciendo. Crecía a una velocidad visible, cayendo sobre sus ojos, sobre sus hombros, bajando por su espalda. Y mientras crecía, se trenzaba solo. Sentía como los mechones se retorcían, tirando de la piel, apretando el cráneo como un torniquete. «Serás hermoso», susurró el sombrerón. «Serás eterno». La entidad empezó a tocar la guitarra. No era música, eran ondas de choque de dolor y placer. Arturo cayó de rodillas, gritando mientras su mente se fragmentaba, mientras su identidad de arquitecto, de hombre moderno, era borrada y reescrita con un código antiguo. El sombrerón subió el primer escalón. Arturo, vencido, bajó la cabeza, ofreciendo su nuca, aceptando su destino. La mano enguantada se extendió para tocarlo, para poner la marca final. El contacto de la mano enguantada sobre la nuca de Arturo no fue un golpe físico, sino una violación térmica y espiritual. En el instante en que el cuero negro rozó su piel, el frío absoluto del páramo se inyectó directamente en su torrente sanguíneo, congelando el grito en su garganta y convirtiendo sus venas en redes de escarcha dolorosa. No hubo pérdida de conciencia, que hubiera sido una piedad. Hubo una hiperconsciencia. Arturo sintió como cada folículo de su cuero cabelludo se dilataba y expulsaba el cabello a una velocidad antinatural. Una erupción de queratina que crujía como madera seca al romperse. Sentía los dedos invisibles, o tal vez eran garras de sombra, que tejían, anudaban y apretaban con una precisión matemática, tirando de su piel hacia atrás, estirando su rostro en una mueca rictus permanente, una sonrisa forzada por la tensión mecánica de las trenzas. El sombrerón no decía nada más. Ya había dicho lo necesario. Ahora solo trabajaba. Y mientras trabajaba, tarareaba esa melodía rota, grave y gutural que vibraba contra el pecho de Arturo, sincronizando los latidos del corazón humano con el ritmo lento y pesado de una marcha fúnebre. Arturo dejó de ser Arturo en ese momento. Su nombre, su título de arquitecto, sus recuerdos de infancia, todo fue archivado, empujado al fondo de su mente por una presencia nueva,
una voluntad ajena que se instaló en el lóbulo frontal como un ocupante abusivo que reclama la mejor habitación de la casa. Cuando el sol del día siguiente golpeó su rostro, Arturo despertó en posición fetal sobre las baldosas frías de la sala. La puerta principal estaba abierta de par en par y la tormenta había cesado, dejando tras de sí un aire lavado y cristalino, ofensivamente brillante para sus ojos ahora sensibles. Intentó levantarse, pero el peso de su cabeza lo desequilibró. Llevó las manos a su nuca y sus dedos encontraron la evidencia de la pesadilla. No había sido un sueño. Una trenza gruesa, pesada y densa como una soga de barco, caía desde la base de su cráneo hasta la mitad de su espalda. Era negra, mucho más negra que su cabello natural, y al tacto se sentía aceitosa, cubierta de una sustancia que no era grasa, sino un residuo frío y húmedo, similar al limo de los ríos profundos. Intentó tirar de ella, arrancarla, pero el dolor fue cegador. La trenza no estaba simplemente atada al pelo, parecía enraizada en el hueso occipital, conectada directamente a su sistema nervioso central. Al tirar, sintió un tirón en la base de la columna vertebral que lo hizo jadear. Se arrastró hasta el espejo roto del baño, evitando mirar su reflejo directamente, pero lo vio de reojo. Sus ojos estaban hundidos en cuencas violáceas, su piel tenía el tono de la cera vieja, y la trenza parecía pulsar levemente, contrayéndose y expandiéndose con una respiración propia. Arturo no sintió miedo. El miedo es una reacción ante lo desconocido o ante la amenaza de daño. Lo que sentía ahora era una resignación profunda, una apatía bovina. Sabía lo que tenía que hacer. No empacó su maleta, dejó su ropa, su computadora, su reloj caro sobre la mesa del comedor. Solo tomó su billetera y las llaves del apartamento en Bogotá. Salió de la casa sin cerrar la puerta, dejándola abierta para que el monte terminara de devorarla, para que las zarigüeyas y las enredaderas hicieran su trabajo de demolición lenta. Comenzó a caminar camino abajo. No corría. Su paso era rítmico, pesado, clop clop, sus botas de montaña golpeando el barro con una cadencia que no era la suya. El paisaje había cambiado. Los guaduales ya no le parecían amenazantes. Ahora los veía como costillas de la tierra, estructuras familiares. Los pájaros callaban a su paso. Una serpiente coral, que cruzaba el camino lodoso, se detuvo y se aplanó contra el suelo en señal de sumisión, mientras él pasaba por encima sin mirarla. Arturo emanaba el olor del amo. Olía a azufre, a tabaco negro y a distancias incalculables. Caminó durante 6 horas hasta llegar a la carretera principal, esa cicatriz de asfalto gris que conectaba los pueblos olvidados con la capital. No sentía cansancio, ni sed, ni hambre. Su cuerpo se alimentaba de una energía cinética prestada. Al llegar al paradero de buses, una estructura de cemento pintada con propagandas políticas descoloridas, había una mujer anciana esperando, con una gallina viva en un canasto. Cuando Arturo se detuvo bajo la sombra del techo de zinc, la gallina enloqueció. Empezó a aletear y cacarear con un pánico visceral, rompiendo el canasto, perdiendo plumas. La anciana miró a Arturo. Sus ojos, nublados por cataratas, se abrieron con horror. Se persignó, murmurando «Ave María Purísima», y retrocedió, saliendo del paradero, prefiriendo esperar bajo el sol inclemente a estar a menos de 3 metros de él. Arturo la miró, no con odio, sino con una curiosidad vacía. Podía ver flotando sobre la cabeza de la vieja una sombra tenue, un hilo gris de preocupación y miedo. Sintió un impulso repentino, una picazón en los dedos de querer alcanzar ese hilo y trenzarlo, ordenarlo, apretarlo, hasta que la vieja dejara de temblar y se quedara quieta para siempre. Guardó las manos en los bolsillos, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. «Todavía no», susurró una voz en su cabeza.
La cosecha es en la ciudad. Un bus intermunicipal, una flota colorida y ruidosa, frenó levantando una nube de polvo. El ayudante del conductor, un muchacho joven que colgaba de la puerta abierta, le gritó: ¿Va pa Bogotá? Arturo asintió y subió. El bus estaba lleno de campesinos, de olores a mercado, a sudor y a gasolina. Pero cuando Arturo avanzó por el pasillo, el ruido de las conversaciones cesó. Se hizo un silencio de iglesia. Los pasajeros se encogieron en sus asientos, apartando las rodillas para no tocarlo. Arturo se sentó en la última fila, junto a la ventana. El motor rugió y el vehículo se puso en marcha. Durante el viaje, Arturo miró por la ventana, viendo cómo el paisaje verde y caótico de la montaña daba paso gradualmente a la geometría gris de la sabana, a los invernaderos de flores, a las fábricas de ladrillo que vomitaban humo negro. Cada kilómetro que se acercaba a la ciudad, la trenza en su nuca se apretaba más, vibrando con anticipación. No era un regreso a casa, era una invasión. Él era el caballo de Troya, hecho de carne y hueso, llevando dentro de sí la semilla de una leyenda que se había cansado de los caminos de tierra y buscaba ahora el asfalto. La llegada a Bogotá fue al atardecer. La ciudad se extendía ante él como un mar de brasas eléctricas, millones de luces encendiéndose bajo la llovizna eterna de la capital. El bus lo dejó en el terminal del norte. El ruido de la ciudad lo golpeó como un martillazo físico. Bocinas, gritos, motores, música, sirenas. Para sus sentidos alterados, era una tortura. Pero también era un banquete. Había tanto caos, tantas almas desordenadas, tantos miedos sueltos, tantas vidas sin rumbo. Era un campo sin arar, lleno de maleza humana esperando la mano del jardinero cruel. Arturo tomó un taxi hacia su apartamento. El taxista, un hombre hablador que escuchaba noticias policiales a todo volumen, intentó entablar conversación. «Está pesada la noche, ¿no, mi hermano? Dicen que va a llover duro». Arturo lo miró por el espejo retrovisor. El taxista cayó de inmediato. Tragó saliva. Bajó el volumen de la radio. Condujo el resto del camino con las manos temblando sobre el volante, mirando obsesivamente el reflejo de ese pasajero pálido que no parpadeaba y que parecía oscurecer el asiento trasero más de lo que la falta de luz justificaba. Al llegar, Arturo no pagó, simplemente se bajó. El taxista no cobró. Arrancó a toda velocidad, quemando llanta, huyendo de la sensación de haber transportado a un cadáver. El apartamento de Arturo estaba tal como lo había dejado, pero ahora le parecía extraño, alienígena. Las líneas rectas, el minimalismo, el color blanco de las paredes, todo le parecía frágil, artificial. Se quitó las botas llenas de barro de la montaña y caminó descalzo sobre el piso flotante de madera. Dejó huellas húmedas y oscuras. No era barro lo que salía de sus pies. Era una sustancia que exudaba de sus poros, un aceite negro. Se sentó en el sofá de cuero italiano. Cerró los ojos y esperó. No tuvo que esperar mucho. A las 3 de la mañana, la hora muerta, la hora del demonio, el citófono sonó. Un zumbido eléctrico estridente. Arturo no se movió. Sabía que no había nadie abajo. El zumbido era solo el anuncio. Luego, las luces del pasillo parpadearon. Y entonces lo escuchó. Aquí, en el piso 12, en medio de una torre de concreto y acero reforzado, sonó el galope. Clop, clop, clop. Sonaba en el techo. Sonaba en las escaleras de emergencia. Sonaba dentro de las paredes. El sombrerón había llegado a la ciudad, siguiendo el rastro de su marca. Default Text, siguiendo la baliza que era la trenza de Arturo. Pero esta vez, Arturo no sintió miedo, sintió propósito. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. Abajo,
Las avenidas eran ríos de luz roja y blanca. «Empieza», dijo la voz en su cabeza. Arturo levantó la mano y tocó el vidrio frío. Donde su dedo hizo contacto, el cristal se oscureció, como si una gota de tinta cayera en agua clara. La mancha negra se expandió, formando patrones, nudos, trenzas de escarcha oscura que cubrieron la ventana, bloqueando la vista de la ciudad. Arturo se giró. En la sala de su apartamento, las sombras se estaban alargando, despegándose de los muebles, cobrando volumen. No estaba solo. Las mulas de sombra, espectros menores que servían al sombrerón, empezaban a filtrarse por las grietas, por debajo de la puerta, por los enchufes eléctricos. Eran figuras amorfas, cuadrúpedas, hechas de humo denso y silencioso. Arturo las miró. Ellas inclinaron la cabeza ante él. Él era el capataz ahora, el primero de los marcados. Al día siguiente, Arturo fue a trabajar. Era arquitecto en una firma prestigiosa en la zona financiera. Entró al edificio de cristal con su trenza oculta bajo el cuello de la camisa y un gorro de lana que no se quitó, alegando una otitis severa. Sus colegas notaron su palidez, su silencio, la forma mecánica en que se movía. Pero lo que más los perturbó fue su trabajo. Arturo se sentó frente a su estación de diseño y comenzó a trabajar en los planos de un nuevo complejo residencial, pero no dibujó líneas rectas, no dibujó estructuras funcionales. Empezó a diseñar laberintos. Sus planos se llenaron de pasillos que se cerraban sobre sí mismos, de escaleras que no llevaban a ninguna parte, de habitaciones sin puertas. Y todo el diseño, visto desde arriba, formaba un patrón inmenso, un sigilo complejo, una trenza arquitectónica. Su jefe, el señor Valenzuela, se acercó a mediodía para revisar el avance. «Arturo, ¿qué es esto?», preguntó mirando la pantalla con confusión. «Esto no se puede construir. No tiene lógica estructural». Arturo levantó la vista. Sus ojos, antes cafés, ahora tenían un matiz lechoso, velado. «Tiene la lógica del camino», dijo Arturo con voz rasposa. «La gente necesita perderse para ser encontrada. El orden requiere encierro». Valenzuela sintió un escalofrío. Intentó reírse, pensando que era una broma de mal gusto. «Descansa, Arturo. Te ves mal. Vete a casa». «Ya estoy en casa», respondió Arturo. Y luego, en un movimiento rápido, agarró la muñeca de su jefe. El contacto fue gélido. Valenzuela gritó e intentó soltarse, pero la mano de Arturo era una prensa de acero. «Déjame ver tu caos», susurró Arturo. En ese instante, en la oficina iluminada con luces LED, Valenzuela vio algo detrás de Arturo. Una sombra inmensa que se alzaba hasta el techo. Una figura con sombrero que parecía estar de pie justo detrás de la silla de Arturo, con las manos puestas sobre los hombros del arquitecto. Valenzuela sintió un dolor punzante en su propio cabello. Se llevó la mano a la cabeza. Un mechón de su pelo se había anudado solo. El sombrerón no quería caos, quería un orden absoluto. En la continuación de esta historia, la productividad cayó a cero. Los empleados se quedaban hasta tarde, trenzando cables y cabello en silencio. Elena se adentra en la boca del lobo para salvar a Arturo, pero encontrará algo peor que la muerte esperándola. Prepárate para la persecución, desde el piso 14 hasta la cima del cerro. No te pierdas el desenlace. La parte 2 estará disponible próximamente.